Buenos días, doctor. Buenos días. Vamos a dar inicio a esta sesión. Vamos a empezar con una serie de preguntas y la que yo le haría a usted es la siguiente. Que me pueda señalar sus actitudes, habilidades que usted considera que lo hacen un candidato apto para ocupar un puesto en el Comité de Participación Ciudadana. Muy bien, con todo gusto. Buenos días a todos. Bueno, a mí me parece que no sé si sea una habilidad o en realidad es una disposición de la persona, pero me parece que lo importante cuando forma parte uno de un grupo colectivo es precisamente disponerse a trabajar en equipo con las personas con las que nos toca participar. Eso implica para mí dejar de lado algunas veces posiciones personales para tratar de encontrar consensos en las posiciones grupales. Y me parece que cuando uno trabaja en grupo eso es lo más relevante, tener la disposición a trabajar y a participar en las decisiones colectivas, dejando al lado incluso a veces las personales. ¿Alguna habilidad, algún conocimiento que usted pudiera destacar? Bueno, a lo largo de mi trayectoria, que como pueden imaginar ya es bastante, me ha tocado participar con muchos grupos de trabajo en iniciativas de ley, en grupos de participación ciudadana, en consejos ciudadanos, etcétera, y creo que mi experiencia puede acreditar que mi participación ha sido valiosa en esos grupos, que hemos podido concretar fines, objetivos, visiones, acciones concretas con los respectivos grupos, y que generalmente en esas participaciones siempre se ha tratado de trabajar en beneficio de la sociedad, y creo que eso es lo importante, tener una preocupación como ciudadano de poder dedicar parte de su tiempo a acciones en beneficio de la comunidad. Doctor, ¿algunas cualidades que usted crea que lo hacen ser un aspirante fuerte? Desde el punto de vista personal, soy muy dedicado al estudio, fui servidor público durante 26 años y soy docente desde hace poco más de 42. Me he dedicado mucho a estudiar, ¿verdad? Entonces, un hábito que tengo es el estudio, la lectura, la reflexión, el pensamiento crítico, el análisis, la capacidad de síntesis. Creo que eso me ha distinguido a lo largo de mi trayectoria profesional. Ok. Muchísimas gracias, doctor. Sí, a la orden. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Gracias, muy amable. En base con la pregunta anterior, ¿me podría comentar alguna experiencia específica donde sus competencias las aplicó para poder realizar alguna cómo no, actividad? con todo gusto. Bueno, desde la perspectiva de participación en órganos colegiados ciudadanos, durante 2 periodos fui electo por el Cabildo de San Pedro Garza García en Nuevo León como el miembro del Comité de Participación Ciudadana en materia de seguridad pública durante 2 periodos. También fui miembro como parte de la consultoría jurídica del Consejo de Valores de Nuevo León, también como parte de un grupo colectivo. Me ha tocado coordinar grupos, por ejemplo, como secretario técnico de la Comisión de Legislación del Gobierno del Estado de Nuevo León para diversas leyes. Yo desarrollé parte de mi vida profesional, poco más de 30 años en Nuevo León, entonces me tocó participar en varios de esos grupos. Un proyecto que presentamos a través de la Universidad de Monterrey fue seleccionado por la Oficina de las Drogas, contra las Drogas y la Delincuencia en Estados Unidos, la UNDOC, para financiar un proyecto precisamente sobre temas anticorrupción, que sacó como producto primero una encuesta sobre percepción de corrupción en el Estado, que fue la primera que se hizo a nivel particular en el Estado de Nuevo León, y luego se continuó ese proyecto y dio como resultado la propuesta de ley para el ejercicio ético y el combate a la corrupción en la función pública del Estado de Nuevo León. A mí me tocó ser el coordinador general de todo ese proyecto con un equipo de trabajo amplio de distintas instituciones. También me tocó participar en otro proyecto que tuvo que ver con las mejores prácticas del Ministerio Público en México, que fue un proyecto originado en el EGAP del Tecnológico de Monterrey. Yo fui seleccionado como coordinador de ese grupo de trabajo,
dejé de trabajar en el TEC de Monterrey y sin embargo FEMSA, que era el organismo patrocinador del proyecto, me contrató a mí directamente para que siguiera coordinando el proyecto. Creo que eso de alguna manera es una acreditación de estos atributos que pudiera yo tener para ese respecto. Ese proyecto trajo como consecuencia un modelo de mejores prácticas del Ministerio Público, que fue lo que me hizo finalmente venirme a radicar a Aguascalientes, porque se adoptó Aguascalientes como estado piloto para la implementación de ese programa. Aquí en Aguascalientes me ha tocado participar y creo que los miembros de esos grupos podrán dar fe del trabajo que yo puedo realizar, tanto con el Comité Ciudadano Anticorrupción como con el Grupo Aguascalientes Gran Visión en dos de sus líneas estratégicas, la línea democrática y la línea Estado de Derecho. Y participo constantemente en esos proyectos, ¿verdad? Creo que finalmente el resultado del trabajo de uno es lo que puede acreditar las habilidades o no, y es difícil que uno mismo las juzgue, pero yo digo, ahí están los resultados de muchos años de trabajo, ¿verdad? Afortunadamente sin ningún conflicto, a pesar de haber pasado tantos años en el servicio público y en posiciones delicadas. Fui tesorero de Monterrey, fui subsecretario general de gobierno en el estado de Nuevo León. Muchas gracias, doctor. Y felicidades por toda esa disponibilidad y por estar aquí con nosotros. Doctor, ¿por qué quiere tener el puesto vacante en el Comité de Participación Ciudadana y qué lo hace idóneo para ello? ¿Me puede mencionar? Sí, perdón. Gracias. ¿Me puede mencionar fortalezas? Sí, a ver, es que me llamó la atención la formulación de la pregunta. Yo no es que quiera. No, yo estoy disponible. A mí me gustaría participar colaborando en un cuerpo colectivo con mi experiencia y mis conocimientos, porque creo que puedo ser útil a esos grupos de trabajo colectivo. Pero no, digamos, no estoy aferrado a ser o no ser en determinado momento miembro del Comité de Participación Ciudadana. Simplemente creo que es deber de todo ciudadano, cuando se convoca por parte de las autoridades, presentarse, y si resulta ser uno idóneo, poder participar. Me parece que hay una parte de responsabilidad personal, cívica, en que todos los ciudadanos debemos participar independientemente de lo que querramos, ¿verdad? A lo mejor si a mí estrictamente me dicen, ¿qué quieres?, les diría que me gustaría irme a leer a mi casa, ¿verdad? Pero bueno, a mí creo que hay una parte de responsabilidad. Ahora, ¿qué fortalezas puede tener uno para participar en eso? Yo les decía que he tenido una trayectoria profesional que me ha permitido trabajar en los 3 niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, en puestos de dirección, que me ha permitido trabajar conociendo el funcionamiento, por ejemplo, del servicio civil de carrera, que trata del personal, en el ejercicio del gasto público, en la definición de programas públicos, en la evaluación de programas públicos, y creo que esa experiencia es la principal fortaleza que se puede aportar a un grupo como este, tener una visión integral del ejercicio de gobierno y la posibilidad de poder coadyuvar para encontrar las áreas más críticas que pudiera haber, para tratar de que el Comité de Participación Ciudadana enfoque sus tareas a estas áreas críticas y pueda ser propositivo en su participación dentro del sistema. Creo que esa es la principal fortaleza, esa experiencia y conocimiento del ámbito público. Por otro lado, creo que también, aunque no sea muy propio de mi parte decirlo, pero creo que el ejercicio profesional que yo he tenido puede revelarles a ustedes una persona que ha sido honesta, consistente, transparente, que nunca he tenido un problema a pesar de la cercanía que he tenido con el poder. Afortunadamente no le debo nada a nadie en ese sentido, y creo que esas dos serían mis fortalezas: experiencia y honestidad. Gracias. Muy bien. Nada más recordarles que traemos el tiempo ya encima para ser breves y concisos. Muy bien, doctor Manuel. Hoy en día ya vivimos una experiencia de algunos periodos del sistema. Sí. En base a estas condiciones y en base a comentarios personales, ¿nos podrías compartir cuál sería tu misión, cuál sería tu visión personal a incorporar en este proyecto? Sí, con todo gusto. A ver, yo entiendo que el sistema ha pasado por una fase de estructuración que incluso ha tenido algunos problemas en la misma.
Entonces yo, en caso de ser seleccionado, me veo como alguien que puede aportar a ese trabajo colectivo sin generar problemas en su estructura, en su organización y su funcionamiento. No hay una pretensión de tener un ánimo preponderante, ni mucho menos, sino más bien de sumarse al esfuerzo que se ha venido haciendo para consolidar las estructuras del sistema, para consolidar el Comité de Participación Ciudadana y lograr que los objetivos que se tienen planteados se puedan alcanzar al margen de pretender destacar de una manera personal, etcétera. Creo que lo importante es sumarse al trabajo en equipo, que creo que en algún momento el propio comité batalló para esos efectos, ¿verdad? Ok, de acuerdo. Yo creo que con el puro micrófono. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Qué metodologías e indicadores de evaluación de políticas públicas conoce para cumplir con la atribución del Comité de Participación Ciudadana al respecto, conforme al artículo 21 de la ley? Sí, bueno, a ver, hay muchos métodos de medir la gestión pública. Yo creo que uno básico tiene que ser comprender que hay instancias apropiadas para determinar las metodologías y los indicadores que se señalan para el ejercicio de cada una de las diferentes etapas, para medir al personal, para medir el gasto público, para medir la concreción de las metas y objetivos de la acción gubernamental, para medir incluso la incidencia de las políticas públicas en la sociedad. Hay muchas metodologías. A mí lo que me parece es que el comité tiene que contribuir para que esas metodologías que las autoridades competentes definan sean las mejores, las más claras, las más transparentes y puedan comunicarse a la sociedad, porque me parece que el gran reto de la gestión pública es acercarse a la sociedad. Si no logramos trasladar la gestión pública a que la sociedad lo conozca, me parece que eso seguirá siendo una barrera entre el gobernante y el gobernado. Y me parece que el Comité de Participación Ciudadana tiene una función específica en eso. Y ahí sí hay que desarrollar adecuadas metodologías para difundir la acción gubernamental, para difundir las acciones de transparencia, para difundir las acciones anticorrupción, que pueden pasar, ahí sí ya tendríamos que entrar a más detalle, pues a la utilización de los mecanismos de difusión pública, a la participación con organizaciones de la sociedad civil, con instancias académicas, con grupos organizados de ciudadanos, con colonos, etcétera, a nivel de las colonias, para que la sociedad conozca los esfuerzos que el gobierno hace en materia de transparencia y combate a la corrupción. Muchas gracias. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Dándole continuidad a lo que usted mencionaba al final de la pregunta anterior y también conforme a la normatividad anticorrupción, se busca fomentar la participación de la ciudadanía. Yo quisiera preguntarle cuál es la importancia y utilidad que usted le da a la participación directa de los ciudadanos dentro de todo el proceso del Consejo de Participación Ciudadana. Sí. A ver, quizás yo empezaría por una especie de planteamiento previo. A mí me parece imposible pensar el gobierno sin ciudadanos, ¿verdad? A pesar del esfuerzo que hacen muchos políticos y gobernantes de separarse de los ciudadanos, a mí me parece imposible. Entonces, desde esa perspectiva, a mí me parece fundamental que dentro de los objetivos que tiene el Comité de Participación Ciudadana se pueda constituir un puente de comunicación con la sociedad y las instancias académicas sobre la acción de gobierno, tanto para que éstas comprendan la acción de gobierno como para recoger las demandas o reclamos de las propias instancias organizadas y trasladarlas al propio gobierno mediante los mecanismos establecidos en el sistema. Me parece que como sociedad debemos contribuir a tender estos puentes, porque si no, el gobierno parece transitar por una vía y la sociedad parece transitar por otra, y digamos la desazón, la desesperanza de la sociedad sobre la acción de gobierno y la percepción muchas veces basada más en rumorología que en hechos evidentes, pues simplemente van divorciando al gobierno de su sociedad, y me parece que esa acción puede conducirnos a una crisis que no es ni favorable a la sociedad ni favorable al gobierno. Debemos pretender tender estos puentes para trabajar en conjunto sociedad y gobierno. Muchas gracias, doctor.
Doctor, a continuación vamos a hacer un análisis mediante la metodología STAR. ¿En qué consiste esta metodología? Se le pregunta cuál sería una situación derivada de su experiencia, cuál es la tarea a realizar en función a la situación, usted qué realizó y cuál es el resultado que obtuvo. Es importante señalar que cuenta con un máximo de 90 segundos para emitir su respuesta y el tiempo total de esta sección son 10 minutos, por favor. Doctor, ¿ha dirigido o dirige actualmente un equipo de trabajo? Si es el caso de que lo ha dirigido, cuéntenos en alguna ocasión en la que un compañero de trabajo cometió un error en el trabajo y usted qué hizo. Sí, les cuento brevemente. En alguna ocasión me tocó ser cabeza o líder de grupo en un trabajo que tenía que ver con los recursos federales participados al municipio para la realización de obras colectivas y se trabajaba a través de la tesorería del municipio y la dirección de obras en participación social. El director de obras en participación social tomó una decisión para ejercer acciones de cobro a los ciudadanos de las obras que se realizaban con estos recursos de participación social que provenían de entonces del programa de solidaridad. Cuando nos dimos cuenta de eso, hicimos un mecanismo para devolver los recursos a los ciudadanos y otro paralelo para sancionar al director y suspenderlo por 3 meses sin goce de sueldo. Ese trabajo se hizo en coordinación con todo el grupo que teníamos que ver en ese entonces con la aplicación de los recursos federales en los programas sociales municipales. Doctor, gracias por estar aquí. A la orden. No, sigue la metodología STAR. En materia de planeación, nos gustaría que nos comentara algún evento que haya organizado y en el cual tuvo que convencer a sus compañeros de que lo ayudaran. ¿Cómo le hizo? ¿Cuál es su habilidad para poder convencer a estas personas de que lo acompañen en un proyecto que tal vez ni siquiera piensen como usted? Muy bien, a ver, recuerdo uno en particular que creo que ha impactado mi vida, precisamente al terminar el proyecto de elaboración de la iniciativa de la ley para el ejercicio ético de la función pública y el combate de la corrupción en Nuevo León, se convino con el gobernador a hacer una presentación pública del proyecto junto con la gente de las Naciones Unidas del programa contra las drogas y el delito y al presentarle de manera previa los resultados del diagnóstico encuesta que les había comentado y del proyecto de ley, el gobernador se negó a que hubiera esa reunión, ¿verdad? Entonces a mí me tocó convencer a los diferentes actores que tenían que ver con representación del Congreso, con representación del propio gobierno, de los municipios, de las universidades que participábamos en el proyecto. Me tocó convencerlos para que, independientemente de la decisión expresada por el gobernador en una reunión a puerta cerrada, nosotros públicamente compareciéramos a dar los resultados de lo que habíamos encontrado en nuestro trabajo financiado por las Naciones Unidas. Eso me contrapuso con el gobernador, que era un amigo personal, incluso habíamos trabajado juntos muchos años antes, ¿verdad? Pero creo que al final logramos convencer a los compañeros de este grupo de que teníamos más una responsabilidad frente a la sociedad que de darle gusto a la palabra del gobernador. Y logramos finalmente hacer que se presentara públicamente y logramos que el gobernador estuviera ahí e hiciera frente a los medios con la crítica correspondiente, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Tal vez ha ligado con lo que nos comentó hace un momento. La idea es que nos comente en alguna circunstancia en la que ha tenido una fuerte diferencia de opinión con un superior. ¿Qué fue lo que usted hizo? Les narro brevemente. En una ocasión, siendo subsecretario general de Gobierno del Estado de Nuevo León y estando el secretario de licencia por enfermedad, así es que estaba yo como responsable del despacho, el gobernador nos ordenó
ir a quitar unos candados de una propiedad particular que daba hacia la presa de La Boca en Nuevo León. Y yo le decía al gobernador que eso era arbitrario y autoritario, que no teníamos fundamento legal para actuar de esa manera. Él me ordenó en frente del grupo que lo hiciera y le dije, si me vas a ordenar, aquí tienes mi renuncia. Y le renuncié en ese momento, no me aceptó la renuncia, no se llevó a cabo la acción, pero yo me negué a actuar de manera ilegal a pesar de la orden expresa del gobernador. Muchas gracias. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. De la comunicación efectiva, cuéntenos por favor de alguna ocasión en la que tuvo que llamarle la atención a un subordinado o compañero porque no estaba cumpliendo con su trabajo y cómo lo hizo. ¿Qué experiencia de esta ha de tener? Sí, yo creo que muchas. A ver, en una ocasión nosotros, de mí dependió en algún momento el área del Departamento de Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado de Nuevo León y teníamos una figura en Nuevo León que se llama copropiedades rurales, que implica que administrativamente se titulen los predios de esas copropiedades rurales. En alguna ocasión me tocó en un evento de entrega de escrituras de copropiedades rurales que el responsable del área dejó un paquete de esas escrituras en Monterrey cuando nosotros estábamos en Lampazos, en el interior del estado. Entonces, yo lo que hice en ese momento le dije, a ver, tienes que hablar con las personas a las que le generamos la expectativa de que les íbamos a entregar hoy su escritura, les tienes que explicar que tú personalmente eres responsable de haberlas dejado en Nuevo León y que tú de manera personal te responsabilizas en hacerles llegar sin que ellos tengan que trasladarse de sus respectivos lugares los títulos correspondientes. Y creo que lo pudimos solucionar sin llegar a establecer una sanción directa, porque también yo entiendo que en el ejercicio de una función a veces ocurren errores humanos que no merecen necesariamente una sanción, sino más bien arreglar los daños que esas conductas puedan tener, sobre todo cuando no son daños patrimoniales, ¿verdad? Doctor, usted nos está mencionando la experiencia que tiene en este ámbito en el gobierno de Monterrey. ¿Cuánto hace que de alguna manera desempeñó esas funciones? Porque de alguna forma yo quisiera que me mostrara alguna evidencia de mejora, algo que usted propuso, que mejoró los resultados que obtuvo. Pero sí me interesa a mí en lo personal saber más o menos de cuánto tiempo hace que nos relata la experiencia que está ahorita mostrándonos. Sí, a ver, yo les relato estas experiencias porque me han pedido ejemplos de experiencias concretas. Sí, mi labor profesional se ha desarrollado 9 años en la Ciudad de México, 31 años en la ciudad de Monterrey y llevo 6 años radicado en Aguascalientes. Por ejemplo, algunas acciones de mejora, me tocó ser el secretario técnico del proyecto legislativo para regular el ejercicio del comercio informal en las vías públicas del estado de Nuevo León. Eso permitió la reubicación de comerciantes informales, arriba de 1,500, que pudimos reubicar en espacios públicos dedicados a mercados, digamos, para que los comerciantes informales pudieran ejercer sus labores ahí y limpiar las calles de la ciudad. En un momento dado eso funcionó perfectamente. Al cambio de gobierno les volvieron a dar permiso, se volvieron a meter a las calles y volvieron a infestar las calles de comercio informal. Ok, muchas gracias. Doctor, respecto al trabajo bajo presión, platíquenos de alguna situación en la que usted tuviera que cumplir múltiples metas, que fuera mucha la carga de trabajo, pero que al mismo tiempo estuvieran conscientes que los recursos fueran insuficientes, recursos de todo tipo, económicos, materiales, de personal, etcétera. Bueno, debo decirle que para mí trabajar en la función pública es administrar científicamente los escasos recursos. Siempre vamos a tener limitación de recursos materiales, humanos o financieros en cualquier proceso de la gestión pública. Es muy raro encontrarse a alguien que esté sobrado de recursos en esos momentos. Entonces, bueno, lo que uno tiene que tener es habilidad para hacerse allegar de manera indirecta recursos. Por ejemplo,
apoyos de instancias académicas, apoyo de profesionistas, de colegios de profesionistas interesados en la materia que nos pueden ayudar a trabajar, apoyo con el servicio social de las universidades, apoyo con las prácticas profesionales de las universidades, y no, incluso a nivel material. A mí me ha tocado, por ejemplo, que grupos de muchachos me ayuden en algunos de los proyectos poniendo su carro, su gasolina, a veces hasta sus alimentos, ¿verdad? Y entonces creo que es más una habilidad de poder convocar que una preocupación por lo que no se tiene, porque yo parto de la idea de que nunca vamos a tener todo lo necesario para hacer lo que queremos. Lo vemos, por ejemplo, en los equipos de cómputo, ¿verdad? A mí me ha tocado trabajar muchos proyectos donde le pido a la gente que me acompaña que traiga su propio equipo, porque no hay equipo suficiente para todos, ¿verdad? A veces lo hacen de buen agrado, otras veces lo hacen medio molestos, pero el chiste está en el pedir, está el dar, creo yo, y entonces cuando uno tiene alguna facilidad para pedir y para involucrar en un proyecto específico de beneficio, la gente colabora. Creo que nuestra sociedad es muy noble si sabemos tocar la cuerda oportuna, ¿verdad? Muy bien, doctor, cerramos esta sección con esta pregunta. Hasta ahora, hasta este momento no creo que usted tenga las competencias necesarias para este proyecto. En 60 segundos, explíqueme su punto de vista, su opinión. Bueno, yo creo que en principio evaluar las competencias de una persona no puede ser un ejercicio precipitado. Necesitaría bastante más tiempo para conocer realmente a una persona, conocer sus fortalezas, sus capacidades, sus habilidades. Uno lo que trata de mostrar es una imagen. Claro, una imagen que siempre es favorable. Generalmente manejamos los ejemplos donde hemos tenido resultados efectivos. Yo podría platicarles muchos otros ejemplos donde no los he tenido, ¿verdad? Entonces creo que principalmente para medir las fortalezas de una persona, pues uno tiene una determinada percepción, pero realmente esa persona se va a medir en el campo de trabajo. Perfecto. Gracias, doctor. Vamos a entrar en otra etapa, doctor, que va muy de la mano con la última pregunta que hizo nuestro compañero Marco. En el campo, en los hechos. Le voy a relatar una situación o unos hechos que me gustaría conocer su opinión y qué es lo que, cómo actuaría. ¿Sí? En el Estado de México hubo un problema con la empresa española OHL, en donde estuvo involucrada con unos funcionarios a nivel federal, y a raíz de que se divulgó alguna información de algunas negociaciones entre esa empresa y un funcionario federal, renunció esa persona, un alto nivel funcionario. Pero 4 meses después es nombrado en el propio Estado de México como secretario técnico del gabinete, y empiezan a fluir muchas informaciones, ¿sí? Que el señor, ¿cómo se llama? Intentaban falsearle cifras, que estaban, ¿cómo se llama? Alterando precios de obras, y que, bueno, le dejaba un rendimiento a diversas empresas, ¿no? Sobre todo en materia de carreteras. En una cuenta de YouTube se dieron a conocer varios audios en los que se reveló el supuesto caso de corrupción entre OHL y funcionarios estatales, inflando el costo de diversas obras realizadas en varios municipios, dando a conocer que el secretario técnico había sido el medio para realizar dichos actos, ¿sí? Para defenderse, esta persona de tales falaces acusaciones contrata a un especialista en medios de comunicación. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para atacar y para defender a esta persona. La fama pública de la empresa, OHL, y del secretario evidencia que ambos han sido beneficiados por grandes contratos, ¿sí? Alrededor de 50 millones de euros, conforme a las auditorías del SAT que les han aplicado, pero a la fecha no se les ha aplicado ninguna sanción, ¿sí? Suponiendo que usted fuera integrante del Comité de Participación Ciudadana, ¿sí? Y que el especialista en medios de comunicación fuera su primo hermano, ¿sí? Voy a poner algunas preguntas para
delinear un poco su respuesta. Describa si se puede configurar un acto de corrupción en este hecho que le acabo de demostrar. Si es así, ¿en qué consiste dicho acto y qué papel juega cada una de las partes que intervienen? Como integrante del Comité de Participación Ciudadana, ¿cómo debe actuar y qué debe recomendar hacer en este caso, especialmente desde el ámbito moral y ético? En el Comité de Participación Ciudadana se enfrenta un dilema ético. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Y explique los fundamentos. Y en todo caso, ¿qué acciones debe realizar el Comité de Participación Ciudadana en esta situación? A ver, yo partiría de algo que usted acaba de mencionar, que es que desde las instancias públicas, concretamente el SAT, se puede acreditar un enriquecimiento indebido de este funcionario público que me imagino deriva de la comparación entre los ingresos a los que tiene derecho y lo que declara tener. Por lo tanto, partiendo de que ese funcionario público tiene a su favor la presunción de inocencia, podríamos decir que esa presunción empieza a ser cuestionada en función de la no explicación de sus ingresos con respecto al sueldo que debe percibir, lo que hace presuponer que tiene otros ingresos distintos. Por otro lado, habría un antecedente que me parece importante, que es ya había sido destituido por una negociación previa con OHL, que además esta empresa es de fama internacional, es una de las empresas más corruptas, casi al nivel de Odebrecht en el mundo. Entonces diría, a ver, la presunción que tiene es que seguramente si él es el responsable directo de esas negociaciones, algún beneficio indebido ha logrado y ese beneficio se ve reflejado en su declaración de Hacienda ante el sistema de administración tributaria. Por lo tanto, podríamos presuponer que hay la posible comisión de un acto de corrupción. Si mi pariente fuera el comunicador social de esta persona, pues a mí me parece que habría que ver si él incurre en responsabilidad al falsear la información pública que detenta en sus manos en perjuicio de la sociedad y en beneficio de los intereses de su representado como secretario técnico del gabinete. Y entonces podría ser susceptible de algún tipo de responsabilidad también. Me parece que el Comité de Participación Ciudadana, desconozco la legislación del Estado de México, pero si fuera en términos similares a la nuestra, pues no tendría una acción directa que realizar el propio comité en cuanto a denuncia, procedimiento, etcétera. Para eso hay las instancias correspondientes, básicamente que la Secretaría Técnica hiciera llegar la información que se allegó del caso a la Fiscalía Especializada en Delitos Anticorrupción para que ésta viera la posibilidad de fincar una responsabilidad específica al secretario técnico del gabinete por ese conflicto de intereses y esos beneficios indebidos de esos beneficios obtenidos de manera indebida. Pero sí me parece que el Comité de Participación Ciudadana, en su carácter de ente que, como decía antes, tiende estos puentes ante la sociedad, pues puede hacer denuncias públicas y poner en conocimiento de la sociedad que existen algunos elementos presuntivamente constitutivos de delitos, cuidando, decía yo, la presunción de inocencia, a pesar de que ahora está tan vituperada, ¿verdad? Pero cuidando la presunción de inocencia, me parece a mí que el daño más grande que se hace a la administración pública y a la sociedad en materia de corrupción es la impunidad, y la impunidad viene cuando no actuamos sabiendo que puede haber la comisión de delitos, ¿verdad? ¿Y su posición personal? Mi posición personal sería denunciarlo. A pesar de que estuviera involucrado un familiar suyo. Sí. Uh-huh. Sí, yo creo que primero está la responsabilidad que tenemos frente a la sociedad, que es la responsabilidad familiar, que puede ser una excusa, ¿verdad? Puede ser una excluyente en algún momento, pero a mí me parece que eso no fortalece las acciones con las que uno se compromete, ¿verdad? Muy bien, doctor. Gracias.